Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola y bienvenidos al podcast de Awake. Somos sus hosts, Vane y Ale, hermanas gemelas que les encanta hablar de temas diversos e ir súper profundo. Y el día de hoy vamos a hacer la parte 2 del episodio anterior de 30 lecciones en nuestros 30 años. En el primer capítulo compartimos las 10 primeras y ahora vamos a compartir las segundas 10. En verdad que no sabíamos lo difícil que iba a ser tener 30 lecciones, así que ojalá sigan siendo interesantes para ustedes. Y bueno, con eso podemos empezar. Bueno, la primera es empieza pequeño. Y creo que le pensamos mucho con Ale y este es algo que yo me repito siempre. Es súper importante cuando te quieras lanzar o hacer algo, sea, como hemos hablado en otros podcasts, aplicar a una universidad o empezar tu nuevo negocio o emprendimiento, tienes que pensar que dar el primer paso es súper importante y ese primer paso puede ser algo súper chiquito. Y en verdad creo que de las cosas que más nos detiene es pensar, no estoy listo. Y decir como, bueno, es que si quiero hacer, por ejemplo, en mi caso, conservación, necesito un título o necesito tener experiencia. Y en verdad, a mí me ayuda mucho siempre pensar que para ser un maestro tienes que primero ser un aprendiz y que la mejor manera de ser un maestro o ser súper bueno en algo es dando ese primer paso, empezando pequeño. Entonces, creo que si veo hacia atrás, muchas de las cosas que yo empecé, muchas con Ale o yo sola, por ejemplo, Awake, yo no tenía idea cómo organizar eventos, creo que ninguna de las dos sabíamos y solo nos lanzamos. El podcast, un día fue como, ok, hay que grabar un podcast, no teníamos idea cómo hacer un podcast y fue buscar en YouTube, empezar pequeñito, ver un video y lanzarnos. Y en el último emprendimiento, que es el tema de conservación, nunca había tenido una reserva natural en la Amazonía, pero fue primero empezar teniendo conversaciones con un biólogo, ir a visitar los terrenos, enamorarme del lugar. Entonces, siempre acuérdate que nadie sabe primero, sino que aprendes en la práctica. Entonces, bueno, al menos esa ha sido mi experiencia. Yo casi siempre he empezado cosas sin tener idea de lo que estoy haciendo y me ha ayudado mucho, sí, poner esa perspectiva de, ok, un pasito a la vez, vamos a empezar por aquí. Sí, estoy completamente de acuerdo que la mayoría de experiencias se gana en la cancha, se gana jugando y si uno al menos no empieza a patear la pelota poco a poco, nunca vas a saber, por más que veas el partido y te sepas las jugadas de pies a cabeza, hasta que no estás en la cancha jugando, tu cuerpo no entiende cómo reaccionar. Entonces yo sí siento que empezar pequeño es un gran como hack para tu cerebro o para el miedo de decir, ok, no me estoy lanzando a hacer esto enorme, pero voy a meter el pie en el agua, voy a meter el pie en la cancha, voy a patear la pelota y ver cómo me va. Y poco a poco vas mejorando y vas ganando más como destrezas, habilidades y así es como de la nada miras hacia atrás y dices, ¿cómo? O sea, Wake fue así, fue como, ok, esta es la intención, veamos qué pasa, empecemos con esta conferencia chiquita y se hizo mucho más grande de lo que pensamos, pero nunca, creo que el miedo nunca nos detuvo porque en nuestras cabezas era algo chiquito. O sea, sí creo que tú y yo nos hubiéramos puesto a pensar, ok, vamos a hacer una conferencia de 800,000 personas y vamos a invitar a toda esta gente y vamos a alzar todos estos auspicios, nunca nos hubiéramos lanzado. Mientras estudiamos la universidad y solo en el mes que tenemos vacaciones, nunca lo hubiéramos hecho. Pero ya una vez que pateamos un poco la pelota y de la nada empezó a rodar, fue como que, ok, dale, aquí, por allá, por allá. Y empiezas a jugar y te empiezas a divertir y las cosas empiezan a salir bien, mal, lo que sea. Y con Seeker me pasó lo mismo. O sea, yo me moría de miedo. Y
Y es más, me acuerdo que el capítulo que grabamos con Mateo, que vayan a escuchar, es súper chévere, pero después de esa conversación fue como, yo me quedé con ese pensamiento de, ya, tengo que lanzarme y tengo que empezar, como sea. Y hoy en día es mucho más avanzado de lo que pensé. Acabamos de sacar el app hace un día, o sea, ya tenemos un app en el App Store antes, o sea, en enero no tenía Sí. idea, ajá, de como tecnología, de... O sea, habían tantas barreras en mi cabeza para llegar a donde estoy que yo misma me decía, no, no, aún no. ¿Será que tomo un curso en Coursera? ¿Será que primero, no sé, Sí, ajá, me todas acuerdo, estas... al principio pasabas de curso en curso en curso. Ajá, porque era como, no, es que aún no sé esto, es que aún no sé esto, es que aún no sé esto. Y la verdad es que aún no sé miles de cosas, pero sé más de lo que sabía en enero y mucho más de lo que Mm. hubiera aprendido en un curso, porque simplemente me lancé y me tocó aprender. Entonces, sí siento que es una gran lección. Y, y no se tiene que empezar demasiado grande diciendo, ya, dejo todo, voto todo lo que estoy haciendo, renuncio al trabajo, sino yo creo que poco a poco y el momentum builds momentum. Entonces, cuando Mm. ya empieza a rodar la pelota porque diste la primera patadita, empiezas empiezas a tener más momentum y avanzar con más agilidad o llegar a lugares que no imaginaste solo por esa primera patada. Entonces me encanta este primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es guarda tu mejor energía para la gente que más te da. Yo creo que esto es algo que a mí yo aprendí más o menos hace unos 3 años, en que cuando estaba con Mateo siempre era como que pasaba full en el trabajo, en la universidad, en mis proyectos o tal vez en algún evento social y llegaba a la casa y es como que, bueno, ¿qué hacemos? Ay, es que estoy agotada, ya no puedo más, estoy súper cansada y como que ese patrón de estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada siempre en la casa y con la persona, una de las personas que más energía me da y que siempre está ahí presente. Y me acuerdo que solamente un día él me vio y me dijo como, Vane, en verdad siento que das toda tu mejor energía afuera y para cuando es algo para nosotros o el momento de nosotros ya no te queda. Y Mm, como que me llegó demasiado ese comentario porque dije, que heavy, es verdad. O sea, es verdad que muchas veces pongo la mejor cara, la mejor energía, todo lo mejor de mí hacia afuera, muchas veces con personas que ni siquiera les conozco o que necesariamente me dan todo lo que Mateo me da, o tal vez mi familia o tú. Y un poco, yo sé que esto suena duro, pero es como no dejes las migajas para la gente que más te quiere. O sea, da lo mm, mejor de ti en tu casa, en tu familia, y cuides energía, la energía más valiosa que tienes, es mejor que la cuides para ti. O sea, no para ti, sino para tu círculo cercano. Y ese es, o sea, como que ese aprendizaje en verdad hace 3 años me cambió y ahorita soy mucho más intencional o trato de ser, obviamente cometo muchos errores, pero en decir, me voy a guardar esta energía y esto, voy a descansar o voy a decir que no a esto externo porque quiero estar bien y quiero cuidar esa energía para la gente que más quiero y la gente que más me da. Porque al final del día, si tú le das tu mejor energía a la gente que más te da, es como que un círculo positivo súper lindo. Pero cuando empiezas a dar hacia afuera, sea tu trabajo o sea toda tu mejor energía externa, se empiezan a romper esos vínculos que te sostienen al final del día. Entonces, mm. sí, para mí ese es un aprendizaje que aprendí hace algunos años y lo guardo súper cercano a mi corazón porque es de esas cosas que cuando te das cuenta y cuando me di cuenta como que me dolió. O sea, me dolió decir, hijo de madre, es 100% verdad y como que yo no quiero ser esa persona ahora para Mateo, pero en un futuro para mis hijos o para la gente que está en mi vida. Entonces, sí, eso es uno de mis aprendizajes. Me encanta, es súper, súper profundo y siento que muy relacionado a tomar las cosas por sentado, a la gente por sentado. O sea, piensas que tu novio, tu esposo, tu familia siempre va a estar para ti, porque siempre están para ti y porque son vínculos súper fuertes, entonces los tomas por sentado y pones toda tu energía y tu esfuerzo en las cosas que tal vez aún no tienes o las cosas que tienes que desarrollar
y como tú dices, te quedas drenado para lo que en verdad importa y te olvidas de, sí, seguir nutriendo esos vínculos que al final son lo más importante que tenemos en la vida. Yo creo que este va relacionado con el tercero, menos es más. Para mí ese ha sido un aprendizaje súper importante en estos 30 años y yo siento que se aplica a casi todo en la vida. Desde, a ver, el hecho de que Vane y yo, creo que en los últimos 10 años, desde que tenemos 20 literalmente hasta ahorita, nos hemos mudado de país unas 5 o 6 veces, de ciudad 8 veces. Entonces casi que cada año hemos estado mudando de lugar. Y desde lo físico, cuando tienes mucho se siente pesado. O sea, cada mudanza, llevarte todas tus cosas materiales. O sea, yo me acuerdo la primera mudanza que tuvimos de Ecuador, yo no sé, a Londres o yo qué sé, eran las maletas y las cosas porque pensabas que necesitabas mucho. Y ahorita versus esta mudanza, súper simple. O sea, tengo hasta menos ropa que, o menos zapatos que mi novio. Como que simplemente te das cuenta que cada cosa que cargas después tiene un peso. Y tiene un peso cuando quieres evolucionar o cuando quieres cambiar. Tienes que acarrear esas cosas. Y creo que es lo mismo con otros aspectos no tan tangibles, pero Van y yo justo antes de grabar el capítulo hablábamos mucho de las amistades y cómo esto se aplica también a las amistades. Cuando estamos en los inicios de nuestros 20 o en nuestra adolescencia, tenemos o generalmente tenemos muchos amigos, grupos grandes, como que quieres ser el alma de la fiesta, quieres conocer a todo el mundo y yo me he dado cuenta que mientras más crezco, menos amigos tengo. Y ese dicho que es súper famoso de a los amigos los cuentas con la palma de la mano, cada vez siento que es más verdad. Pero hay algo súper profundo de tener pocos amigos o súper cierto, y es que cada amistad profunda requiere mucha energía y requiere mucha atención y las amistades no simplemente pasan y se quedan así, que por eso digo que va muy relacionado a tomar a la gente por sentado, a la gente cercana a nuestra, pero para tener una buena amistad y una amistad profunda, uno necesita ponerle mucho esfuerzo, atención, regarle a la amistad o cuidar esa amistad, ¿no? Y es imposible hacerlo con cientos de personas a la vez. Entonces al final se va haciendo más chiquito el grupo o el círculo de amigos cercanos porque uno tiene que decidir y elegir, ok, con quiénes tienes afinidad y a quiénes les vas a dar esa atención y idealmente esa atención es recíproca, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para mí menos es más ha sido como que este norte en mi vida y trato de aplicarlo absolutamente todos los ámbitos de mi vida, desde cosas materiales, no cargarme de cosas materiales, planes sociales, no tener la agenda ocupada, o sea, es un lujo poder respirar y poder tener paz, amigos, vínculos, o sea, más profundos y menos. Y hasta le contaba a Vane con Seeker, o sea, con nuestro app, ahorita que tenemos ya usuarias, lo que más les gusta es la simplicidad del app y cómo no hay miles de opciones que escoger, sino es una al día. Y yo creo que hoy en día, con tanto bombardeo de información, tantas opciones disponibles todo el tiempo, el menos o el minimalismo se ha convertido en un lujo y en algo casi imposible de tener. Pero yo sí siento que una vez que te despojas de todo lo extra y te quedas con lo esencial, la vida se vuelve mucho más fácil de llevar, en todo sentido. Y sí, ese ha sido un aprendizaje para mí súper profundo. Sí, yo creo, o sea, es súper cierto lo que compartes y creo que tú en verdad sí lo vives, o sea, para los que le conocen a Lale, tiene un closet chiquitito, casi nunca se compra ropa, o sea, es muy intencional, y creo que es algo que yo tengo que seguir aprendiendo definitivamente, porque, y creo que he mejorado con los años, pero
de acuerdísimo contigo que en todo sentido hasta está comprobado psicológicamente que cuando tienes más opciones eres menos feliz. O sea, porque te da más ansiedad y, ay, es que hubiera hecho esto o lo otro, como que tener menos opciones, menos cosas, en verdad, científicamente está comprobado que te trae más felicidad. Entonces, creo que es un aprendizaje súper, súper valioso y sí, te seguiré aprendiendo, Alita, para llegar a tener 4 prendas de vestir y ser eficiente y Tampoco, feliz. tampoco. Sí tengo más. Pero bueno, el siguiente aprendizaje es recibir. Para poder recibir tienes que agradecer. Y justo me estaba acordando, haciendo una reflexión de cuáles son esos aprendizajes que he tenido en estos 30 años. Y me acuerdo que una época era como que, es que yo no sé recibir, porque siento que estoy sola y como que algo tiene que estar malo conmigo, porque me cuesta recibir. Entonces me acuerdo que estaba hablando con un coach hace full tiempo y yo le estaba diciendo, es que mi problema es que yo me siento incómoda al recibir, me siento incómoda porque siento que le debo algo a la persona. O sea, si yo soy de esas personas que se sienten muy cómoda dando y soy súper generosa, me encanta como hostear y dar y como que mimar a la gente y todo eso, o pagarles cosas a las personas que quiero, todo eso me gusta, pero el rato en el que es como recibir desde atención, demasiado, como que a ratos me siento incómoda y es chistoso, ahí mi suegro me dice que soy Wednesday porque hasta cuando me dan abrazos yo me pongo así como toda incómoda. Si han visto la serie de Wednesday, literalmente esa era yo de chiquita, o sea, era una persona que todo el tiempo estaba así como, no me toque, me costaba mucho recibir hasta afecto físico, o sea, entonces yo estaba hablando como que con este coach y todo, y yo como que es que algo está mal, ni sé qué, y me acuerdo que él me dijo algo tan simple que me desbarató todo como pensaba, y me dijo, Vane, tu problema no es que no sabes recibir, es que no sabes agradecer. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y me dijo, porque por ejemplo, si una persona te da un plato de comida y te sirve ese plato de comida con muchísimo amor, si ese momento tú te pones a pensar como, ay, es que ahora, y ahora cómo le pago de vuelta y cómo le, me dijo, no estás agradeciendo. Entonces, cuando te dan ese plato de comida, lo único que tienes que decir es gracias. Y ese gracias es suficiente. Y en verdad recibir ese plato de comida con el corazón abierto ya está pagado. O sea, ya está. Entonces, al final del día me cambió mucho el chip de, ay, es que algo está mal conmigo porque no sé recibir, porque me pongo incómoda, a cada vez que alguien hace algo, pensar como que un gracias es suficiente. Y mi amor genuino y mi corazón abierto, si alguien me da un abrazo, recibir ese abrazo y como que decir gracias y como que estar abierta a eso a través del agradecimiento, creo que es algo que en verdad me ha ayudado un montón. Y aún así yo soy como que a veces me pongo awkward y incómoda y todo lo que quieras, pero sí me ha ayudado mucho a cambiar el chip a decir, todo esto que me está llegando con un gracias es suficiente para devolverle a esa persona todo lo que está haciendo por ti. O sea, no tienes que como que hacer algo y está bien como que simplemente el gracias es tan poderoso porque con el gracias todo se paga. Entonces como que me quedo igual con ese aprendizaje desde que aprendí eso, ha sido como algo que lo he traído a mi vida hasta el día de hoy. Entonces quería compartirlo también. Y creo que tiene mucho que ver con que cuando recibimos cosas, sé que nos pasa a las dos, no sé si sea tan común, pero sentimos que estamos en deuda. Entonces, desde este sentimiento de, o sea, me dieron y ahora como repago casi, pero me encanta ese cambio de perspectiva de el gracias ya es el pago suficiente y es más que suficiente, porque es verdad que es un sentimiento tan noble y en verdad es de los sentimientos más poderosos para combatir depresión, ansiedad, miedo, o sea, el estar en el momento presente y sentir gratitud te puede cambiar hasta a nivel fisiológico tu cuerpo. O sea, es impresionante.
y la psicología positiva estudia demasiado la gratitud por lo poderoso que es. Entonces, expresar gratitud y que la otra persona sienta esa gratitud genuina es un mega como pago, si le queremos ver así. Entonces me encanta, porque no todo en la vida es, ok, me dan y tengo que dar de igual manera. Entonces, sí, me encantó. El quinto es un poco más práctico, pero es algo que a la banda y a mí nos ha servido un montón en estos años. Como les dije, nos hemos mudado y nos hemos movido muchísimo, entonces a veces es difícil tener una rutina, y yo creo que la rutina mejor para ti es la que se adapta a tus necesidades y la que te genera menos resistencia. Entonces a veces uno, no sé, los típicos, en enero tienes tu meta de año nuevo, voy a hacer ejercicio todos los días, y nos ponemos como que todas estas metas, voy a ir al gym y voy a hacer HIIT y voy a hacer pilates y bla, bla, bla. Pero al principio sí tienes willpower y tienes como que esta fuerza de voluntad que hace que vayas tal vez el primer mes con suerte, porque la mayoría las 2 primeras semanas y después ya. Pero eso nunca funciona a largo plazo. Yo creo que, de nuevo, atando al menos es más, la simplicidad es la clave. Y los mejores ejercicios y la mejor rutina es la que se adapte a tu estilo de vida y te genere menos resistencia, y eso implica también que te dé más gozo. Entonces, por ejemplo, para mí el meditar me genera muy poca resistencia. O sea, yo me levanto y lo primero que quiero hacer es sentarme. Tengo todo como un ritual en donde prendo una vela, me hago un cacao, un té, me pongo una meditación, hago journaling, y ese momento se siente tan delicioso y tan recargante que no es algo que tengo que hacer. O sea, no es algo que esté en mi to-do list, sino es algo que, como que un regalo de mí misma para mí misma. Entonces genera cero resistencia. Y eso hace que todas las mañanas me levante y tengo un hábito. Entonces ya ni siquiera lo tengo que pensar. Y cuando viajo y no lo puedo hacer, no pasa nada. Tampoco es que me estreso, pero cada vez que vuelvo a rutina, a lo primero que quiero volver es a ese ritual de meditación y hacer todo, como que prender la vela y todo eso. Entonces, si eres alguien, por ejemplo, que te encantan los sentidos o te encanta el ejercicio suave, lo mejor es tratar de hacer tal vez yoga en las mañanas, estiramientos o caminatas o prender la vela, hacer cosas que te den placer versus voy a ir al gym a meterme a alzar pesas todos los días porque es la única manera. Si eres alguien que le encanta la adrenalina, le encanta correr y sabes que te pones los zapatos y sales y te va a generar demasiado placer, y además no dependes de un gym, no dependes de un entrenador, lo puedes hacer como que con una app o salir y tienes justo una pista cerca de tu casa, esa es la mejor manera. Entonces yo sí siento que en vez de estar investigando, ok, ¿cuál es la rutina más eficiente para estar más fit o para lo mejor es lo que se adapte a ti y te genere menor resistencia? Yo creo que esa es la clave del éxito. Sí, de acuerdísimo. Voy a seguir porque no tenemos mucho tiempo, entonces, pero si quieren, otra vez escríbanos y ahondamos más en cualquiera de estos aprendizajes. Pero la siguiente es, nada es personal. Si algo te molesta, probablemente es un reflejo de algo que estás tú como que pasando internamente. Yo creo que internalizar eso y en verdad decir nada es personal te ayuda a vivir la vida tan más en paz, porque cada persona está viviendo sus propias emociones, sus propios miedos, y generalmente cuando hacen algo, por muy personal que parezca hacia ti, probablemente dice más sobre sus emociones, lo que están pasando adentro. Entonces no tomarte las cosas personales, en verdad como que decir, está bien decir, wow, eso me dolió, pero al final del día tratar de ver como de dónde está viniendo esta persona puede ayudarte a ti como que, sí, a llevar la vida más en paz, como que a no hacerte tantos líos, como soltar más rápido, saber que el universo no gira alrededor tuyo y que las palabras de otras personas y todo
son mucho más sobre su universo que sobre ti. Entonces, no sé, a mí me ha ayudado esto mucho como decir si tal vez algo pasó con una persona o dijo algo que no me gustó, decir como ya, o sea, dejar ir y en verdad no es personal y seguramente está pasando por algo y pasar la página. O sea, siento que ese es uno de los aprendizajes. No es fácil, pero creo que a mí sí me han ayudado mucho a relativizar y como que no gastar mucho la energía. Creo que tú me dijiste eso, justo yo estaba como, algo había pasado, no me acuerdo qué, pero yo te estaba contando como que, ay, es que esta persona hizo esto y esto y esto, y tú me dijiste, Vane, al final la que le está dando energía y le sigue dando energía ese tema eres tú. O sea, como que esa persona probablemente puede ser cultural, puede ser cualquier cosa, seguramente no lo hizo de mala, entonces ya, déjale ir. Y fue como que sí, es verdad. O sea, como que al final del día estar ahí, como que esto pasó y tal, te quita a ti. Entonces es como, déjalo ir, no fue personal y sigue tu vida. Me encanta y eso me hace acuerdo siempre a una historia que no sé si han escuchado, pero de dos monjes que estaban caminando Ah, hacia tal vez un templo y sí, había un sí. río enorme, súper caudaloso en el camino y tenían que cruzar el río. Y a la orilla del río estaba esta mujer que no sabía nadar y no podía cruzar al otro lado, pero necesitaba cruzar para ir a verle a su hijo o yo qué sé, tenía que hacer algo. Y estaba un monje y su aprendiz. Entonces el monje va y le dice, ¿qué pasa? Y la señora es que necesito llegar al otro lado, no puedo cruzar el río. El monje agarra a la señora, creo que la carga en su hombro, yo no sé, y pasa el río y le ayuda a cruzar. A la orilla la deja y siguen caminando. Iban como una hora más caminando el monje con su aprendiz y el aprendiz estaba súper molesto, como indignado toda esa hora. Pasan 2 horas, seguía indignado, no hablaba nada, como frustrado. Y el monje le pregunta, ¿te pasa algo? Y él le dice, maestro, no puedo creer, como en nuestra tradición no podemos tocar a una mujer. Y tú cargaste a esta persona a través del río, como, ¿por qué hiciste eso? Y el maestro le dice, yo dejé a esa mujer en la orilla hace 2 horas, tú eres el que la sigue cargando, Mm. literal. Y esa es la historia, y es verdad, muchas veces Ujú. por un comentario de alguien, por que no tiene nada que ver con nosotros o cualquier cosa, nos aferramos a eso y le damos vueltas y vueltas y vueltas y ruminamos y nos hacemos la vida miserable cuando la otra persona probablemente ni esté pensando en eso. Entonces, ¿por qué cargar con eso? Y yo siento que esta lección es hasta aún más importante para la vida de pareja. O sea, yo siento que si Mm. algo ha hecho que mi relación con Igna sea 10 veces mejor es no tomarme las cosas personal. Lo que tú dijiste, o Mm. sea, cuando estás con una persona 24/7 siempre vas a ver todas las facetas y los lados Ujú. peores y ahí te das cuenta que la mayoría, si no todo lo que hace la persona no tiene mucho que ver contigo. O sea, Mm. puede estar teniendo un mal día o lo que sea y a veces el tomarte las cosas personal y el decir, uy, es que me dijiste esto feo, o es que hace que todo escale cuando no tiene nada que ver con uno. Y bueno, voy a pasar al siguiente porque estamos medio cortas de tiempo, pero sí, gran, gran, gran lección. La siguiente también es súper importante. La vida no es blanca y negra y yo sé que suena súper simple, pero yo sí creo que en lo personal, cuando en de los 20 a los 25, yo genuinamente tenía opiniones mucho más formadas. O sea, sentía que así es la vida y esto es lo que es y esto es lo que no es, esto está bien, esto está mal. Y mientras más crezco, más exposición tengo a diferentes puntos de vista, desde ideologías políticas, económicas, religiosas, crianza de hijos,
cómo llevar tu vida de pareja, o sea, absolutamente todo. Siento que tengo tanta exposición de diferentes personas a las que quiero, admiro, respeto y ven la vida muy diferente a mí, que me ha hecho entender en verdad hay tantos grises y nada es blanco y negro. O sea, tú puedes tratar de formar una opinión, pero al final del día todos tienen el derecho a tener sus opiniones y eso está bien. Y el tener este pensamiento tan dual de o es esto o es lo otro, genera demasiados problemas, desde con tus relaciones hasta internamente. Y yo siento que gran parte de crecer, madurar, es entender que hay tonos grises en la vida. Y siento que esa es gran, gran, gran lección. Ujú. Y relacionada a esa, el octavo aprendizaje es, está bien cambiar de opinión. O sea, tener esa flexibilidad de que tu opinión no te defina. Muchas veces como que decimos, no, es que yo ya dije esto, entonces necesito casi que morirme con esa opinión. Y yo creo que muy relacionado a que nada es blanco y negro, a mí me encantó, justo le estaba contando a Ale que yo tengo una pareja de amigos que justo estaban hablando sobre tener hijos o no tener hijos y como que ese momento dijeron, bueno, este momento nosotros no queremos tener hijos, suponte, no estoy diciendo literal lo que dijeron, pero era algo así, no queremos tener hijos, pero podemos cambiar de opinión. Y como que un poco ese podemos cambiar de opinión o ahorita esto pienso, pero mañana puedo pensar diferente y está bien. O sea, esa flexibilidad contigo misma también o de decir, soy una persona que va a evolucionar constantemente y lo que dije en un punto de mi vida no me define. Y es así, o sea, todos cambiamos, todos aprendemos, todos nos formamos opiniones diferentes, entonces darnos también esa flexibilidad de si quieres cambiar de opinión a la hora está bien, obviamente siempre vas a tener tus valores claros y eso está bien, eso es como que algo interno tuyo que sabes que sí, que no, valores tuyos, pero darte esa gracia de decir, hoy pienso esto y mañana puedo pensar diferente, siento que, no sé, hay mucha sabiduría en eso y sí, o sea, te permite vivir la vida un poco más con curiosidad, muy abierta a escuchar a otras personas, porque también si tú eres muy rígida contigo mismo, vas a ser muy rígida con las personas alrededor tuyo. Y yo creo que es gran parte o es probablemente la raíz de el mundo tan polarizado en el que vivimos. Mm, O sea, yo ahorita que estoy viviendo acá en Estados Unidos, hay tanta polarización en varios temas y es porque la gente no está dispuesta a entender el otro punto de vista y a validar ese otro punto de vista o hasta cambiar de opinión como tú dices. Y yo creo que eso al final genera que tengas este sentimiento de yo o nosotros versus ustedes. Y este grupo, nosotros somos mejores porque pensamos de esta manera y ustedes tienen que cambiar porque piensan de esa manera. Y yo creo que sí, es la raíz de muchos, muchos problemas. Y el decir, ok, ¿sabes qué? Hoy pienso así porque me he rodeado de esta gente, he crecido de esta manera, pero conocí y me hice un amigo que piensa totalmente diferente y ahora estoy adoptando también un poco de esta perspectiva porque me pareció válida. Es la clave de todo, o sea, de ser mm, más tolerante, de ser más abierto, de ser más inclusivo. Y yo creo que está muy relacionado al punto 9 que es no tener miedo de pensar diferente a tu círculo cercano. O sea, muchas veces mm, nacemos en una sociedad con unos papás, una religión, un entorno que piensa muy similar a nosotros. Y después tal vez nos vamos a vivir en otro país o en otra ciudad o vamos a la universidad y nos empezamos a empapar de diferentes puntos de vista y muchas veces sentimos como culpabilidad de tal vez empezar a diferir de cómo piensan nuestros papás o nuestros amigos o nuestra sociedad. Y está bien. O sea, no tengas miedo a formar tus propias opiniones, a ser curioso, ser abierto, conversar con todo el mm. mundo y llegar a tus propias conclusiones. Siempre puedes tener valores, siempre puedes tener cosas que sabes que están alineadas contigo y cosas que no, pero tener esa flexibilidad de escuchar diferentes opiniones y
entender qué te hace sentido, qué resuena, qué no, tomar lo que sí, dejar lo que no, creo que es una habilidad demasiado importante que te permite vivir una vida mucho más plena. Es verdad, y creo que un poco el último aprendizaje sí está relacionado con este tema de flexibilidad, o sea, porque creo que estos tres últimos puntos, desde la vida es blanco y negro, está bien cambiar y no tengas miedo de pensar diferente, es un poco darte esa gracia de la flexibilidad y de fluir, ¿no es cierto? Como que de ir fluyendo e ir también dejando que la vida o sea, que tú puedas moldear la vida tanto como las experiencias que vas viviendo te moldeen y como que sea esta constante retroalimentación, porque cuando eres muy rígido, entonces nada te llega y tú tampoco llegas, porque, y al final del día, si tú ves la naturaleza, siempre hay este feedback constante. O sea, yo soy porque tú eres. Y esa es una filosofía, no me acuerdo, creo que es la Ubuntu. de Ubuntu. Creo que es justamente yo soy porque tú eres. Y creo que es tan profunda porque al final del día, si estamos tan rígidamente encapsulados en esta soy yo y así pienso y esto es blanco y negro, entonces te vas a cerrar a lo que otros son y de por sí vas a cortar el flujo de la vida. El flujo de la vida es yo soy porque tú eres. Entonces aprendamos siempre y como que estemos como en constante apertura, creo que tiene que ver también con lo de recibir. Capaz ya me estoy poniendo muy filosófica, etérea, pero un poco sí le siento así. O sea, creo que fuimos en cosas un poco más prácticas, pero ahora yo sí creo que esto de abrirte a la vida en opiniones, en rigidez, en todo, sí, sí es algo que creo que tú y yo éramos demasiado rígidas cuando estábamos en nuestros veintes. O sea, yo me acuerdo que ahorita yo como de todo. O sea, hasta me tomo leche de vaca feliz. O sea, antes en un punto, Lali y yo, y hablando con mi hermana mayor, me dijo, que heavy, ¿cómo has cambiado? Porque éramos demasiado rígidas. No Es puedo verdad. comer esto, sí puedo comer esto, tengo que hacer ejercicio de tal manera, a esta hora, no me puedo saltar ni un día. Y en verdad esa rigidez no, o sea, te quita felicidad, porque la vida no es rígida, o sea, la vida más bien es muy abierta a los cambios constantes y a adaptarte a esos cambios. Y creo que eso también tiene que ver con el aprendizaje número 10, que es aceptar la incertidumbre. Claro, si tú eres rígida y quieres que todo sea de cierta manera, te va a costar demasiado los cambios y te va a costar aceptar eso y te va a costar no saber. Pero cuando aceptas que la incertidumbre es parte de la vida, y más bien yo ni siquiera le diría incertidumbre, sino le diría magia. O sea, si le cambias la palabra, en vez de incertidumbre dices infinitas posibilidades. Porque cuando tu vida es así y tienes todo súper rígido, no Solo hay hay vida. espacio para la sorpresa, no hay espacio para la magia, no hay espacio para posibilidades que ni en tu cabeza entraban. Y yo creo que redefinir la palabra incertidumbre o no saber con, wow, ¿qué va a pasar? Con curiosidad y hasta cierto punto con aceptación radical de, tal vez es un momento en mi vida en el que no tengo claro, pero todo es posible. De aquí pueden pasar millón cosas. Y yo estaba en un punto así antes de empezar conservación y todo. Ahorita que ya estoy mucho más metida en conservación, en documentales, en cosas medioambientales, en comunicación con impacto, mi vida está un poco más definida, pero en ese momento donde todo era incierto, podría haber terminado, yo que sé, metida en turismo sostenible, como podría haber terminado estudiando cosmología, filosofía y conciencia, que era una de las opciones que yo tenía, como meterme súper deep en esta parte de filosofía. O el otro camino que se abrió naturalmente fue este tema de conservación. Entonces, no sé qué diferente que se ve mi vida ahorita, tal vez se siente un poco más cierta, pero ese momento de incertidumbre también yo pienso es un momento de infinitas posibilidades y como que si le ves así también se puede volver súper emocionante, esos momentos que se pueden sentir miedosos o inciertos. Me encanta. Y
Y sí es verdad, yo siento que la sociedad de hoy valora mucho lo que tú dijiste antes, la rigidez, la determinación, casi que el control. Se confunde mucho con como willpower y casi que Perseverancia. perseverancia, y casi que el estar abierta es medio que no sabes lo que quieres en la vida, no Estás perdida. estás perdida o estás desperdiciándote o Ya tienes el, que aterrizar. les estamos hablando a dos personas que éramos, o sea, muy rígidas, muy como que la definición de fuerza de voluntad, o sea, rutina, comida, como estudios, todo así, así by the book, y por ahí no va. O sea, por más de que toda la gente te diga, oye, necesitas como estructura y lo que sea, sí, es bueno y es importante. Y al mismo tiempo, estructura sin flexibilidad literalmente te lleva a una vida muy, muy, muy miserable. O sea, porque no, como decía Vane, no hay espacio para la espontaneidad, no disfrutas nada, cualquier cosa que sale fuera de lo previsto te causa conflicto, te causa resistencia y ya todos sabemos que nada sale como uno piensa. Entonces, el tener flexibilidad mental yo creo que es de los, sí, como que de las destrezas más importantes que uno puede aprender. Aunque no te lo digan, y aunque te digan, necesitas aprender como esto otro, la estructura, el enfoque, pero lo uno sin lo otro tampoco te lleva muy lejos. Y por eso también para terminar yo siempre me quedo con esta analogía que me ayuda mucho a empatar estos dos conceptos de la rigidez versus la parte fluida y son los ríos. O sea, el río necesita una Un estructura, el cauce. cauce. Entonces, obviamente un río sin cauce no es río, se vuelve una laguna, un pozo, lo que quieras. El río necesita una estructura, una dirección, pero tú, si tú piensas, se origina en la montaña y termina en el océano, pasa por millón lugares y, Y y, fluye, es la y definición de fluye fluir. demasiado, y si no es por aquí, entonces busca otra manera de llegar a su destino y hay un millón de formas de llegar. Obviamente siempre con esta estructura, pero con la fluidez. Entonces es difícil pensar en cómo se integran estos dos, pero cuando yo pienso en los ríos, me quedo tranquila porque digo, existen y también energéticamente uno puede canalizar esa energía y tener esa estructura sí es súper importante, mantener, por ejemplo, rutina, lo que decíamos, pero también tener esta fluidez y aceptación cuando las cosas no salen como tú piensas. Y les digo, para mí no se me hace nada fácil, yo soy muy estructurada y como que soy muy como, me gusta tener mis cosas ordenadas y todo lo que quieran, pero al mismo tiempo creo que con los años he podido ir integrando un poco más esta parte de fluir y quiero seguirla integrando. O sea, creo que es algo que sí, o sea, es algo que no tenía casi nada en mis 20 al principio, en mis 20 21 y cada vez siento que tengo más. Entonces, sí es, creo que esa es la última que teníamos preparada para hoy. Ujú. Y bueno, espero que les haya servido. Como les dijimos, tomen, quédense con lo que les resuena, suelten, voten lo que no. Y nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a Fluyan, hablar de las... Perdón, fluyan con la información. fluyan, sean un río. Mentira. Y... No, pero me encantó. O sea, creo que terminamos con lo más profundo y nos vemos en el próximo capítulo con las 10 últimas cosas. Un abrazo a todos. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.